Existe una pregunta que ha perseguido a la humanidad durante siglos. ¿Cómo hacerse rico rápido? No sobrevivir, no ganarse la vida, sino salir del marco, escalar y tomar control. La mayoría de las personas pasa toda su vida buscando esta respuesta, y casi todas terminan en el mismo callejón sin salida. Creen que están haciendo todo bien. Trabajan duro, se esfuerzan, aguantan, y el resultado es inexistente o tan lento que no cambia nada. Entonces aparece un pensamiento peligroso. Tal vez simplemente no tuve suerte. Es la mentira más cómoda que una persona puede decirse, porque elimina toda responsabilidad y garantiza que nada cambie jamás. La verdad es mucho más brutal. La riqueza rápida nunca ha sido un accidente y nunca ha sido una recompensa por trabajar duro. Si el dinero fuera para quienes más trabajan, las personas más ricas del mundo serían enfermeros, obreros de la construcción y mineros. Pero el mundo no funciona así. El dinero no va al trabajo, va al poder. Y a quienes saben convertir el poder en dinero. Nicolás Maquiavelo entendió esto mucho antes de los bancos, las corporaciones y el Internet. Él no escribía sobre dinero, escribía sobre poder, control, influencia. El dinero es solo una consecuencia. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas nunca será rica, no porque sea estúpida, sino porque piensa dentro de marcos mentales que hacen la riqueza imposible. Les enseñaron que la seguridad es más importante que la velocidad, que la estabilidad es mejor que el riesgo, que el buen comportamiento algún día será recompensado. Maquiavelo se habría reído. Él escribió que la fortuna favorece a los audaces y destruye a los indecisos, y que quienes temen demasiado perder casi siempre terminan perdiéndolo todo. Recuerda esto. La seguridad significa lentitud. La audacia significa velocidad. Quien se atreve a hacer lo que otros temen, avanza más rápido que todos. Observa a quienes se vuelven ricos de repente. Siempre parece accidental. Ayer eran desconocidos. Hoy tienen dinero, influencia y visibilidad. Pero no es magia, es estrategia. Una estrategia basada en principios tan antiguos como la guerra misma. Y hoy vas a ver esos principios a través de una lente maquiavélica, no suave, no motivacional, sino tal como realmente funciona el mundo. Empecemos con el error más grave que mantiene a las personas en la pobreza. La mayoría cree que la riqueza proviene del trabajo duro, que esforzarse sin descanso, soportar y resistir eventualmente dará resultados. Es la ilusión más costosa de la historia humana. El trabajo duro, por sí solo, no conduce a la riqueza. Conduce al agotamiento. Mira a tu alrededor. Las personas más cansadas casi siempre ganan menos. ¿Por qué? Porque venden su esfuerzo, y el esfuerzo pertenece a quien lo paga. Intercambian tiempo por dinero. Los ricos intercambian influencia e ideas por dinero. Maquiavelo escribió que quien sirve a otro siempre sigue siendo un sirviente, pero quien logra que otros trabajen para él se convierte en amo. Aquí está la raíz del problema. Las masas buscan el dinero en lugares donde no puede existir, en trabajos que no ofrecen control. El principio real es simple. El control crea riqueza. Si quieres hacerte rico rápido, debes colocarte en posiciones donde las decisiones muevan el dinero, no tus manos. Los ricos no solo trabajan,
se colocan por encima de los sistemas, poseen, dirigen, controlan los flujos. Y aquí entra la psicología. ¿Por qué esto funciona? Porque los seres humanos están programados para seguir líderes, no iguales. Cuando proyectas certeza, decisión y voluntad de actuar, las personas te entregan lo más valioso que tienen: su tiempo, su energía, su dinero. En el momento en que controlas esos flujos, el crecimiento se vuelve exponencial. Por eso, el camino del poder y la influencia es 10 veces más rápido que el camino del simple trabajo. Ahora mira el precio del camino lento. Eliges seguridad. Eliges estabilidad. Eliges no arriesgar. Y al hacerlo, entras en un juego cuyo ganador ya fue decidido. 40 años de trabajo, poca libertad y al final la dolorosa comprensión de que tus mejores años sirvieron para construir el futuro de otra persona. Eso no es pobreza, es una forma suave de esclavitud. Y lo peor, te ofreciste voluntariamente. Las personas atrapadas aquí siempre hacen la misma pregunta: ¿por qué ellos y no yo? Creen que los ricos tuvieron suerte. No fue suerte, fue diseño. Un diseño maquiavélico. Los ricos construyeron sistemas donde cada buena decisión que tomas fortalece su posición, no la tuya. Y si no despiertas, pasarás tu vida construyendo palacios para reyes, mientras tú mismo vives en una jaula. Entonces, ¿qué haces? Dejas de pensar como sirviente y empiezas a pensar como gobernante. Dejas de preguntar cómo ganar dinero y empiezas a preguntar dónde está el poder. Porque el dinero siempre sigue al poder. Quien controla la atención, los recursos y el acceso nunca persigue el dinero. Es el dinero el que lo persigue a él. Si tus ingresos desaparecen en el momento en que dejas de trabajar, no posees nada. Simplemente formas parte del sistema de otra persona. Aquí está la elección. O sigues vendiendo tu tiempo y llamas a eso seguridad, o empiezas a construir algo que funcione sin ti. No hay una tercera opción. Esto es solo el comienzo. Existe una verdad que la mayoría de las personas siente de forma intuitiva, pero casi nunca se atreve a decir en voz alta. La propiedad siempre vence al trabajo, no porque sea justa, sino porque es poder. Maquiavelo escribió que un gobernante sin bases propias se ve obligado a sostenerse sobre la voluntad de otros, y quien depende de la voluntad de otro nunca es libre. Tradúcelo al dinero y todo se vuelve evidente. El trabajador depende de la decisión de quien le paga. El propietario obliga a otros a depender de él. Por eso dos personas pueden estar en la misma habitación, hacer cosas similares y vivir en realidades completamente distintas. Una piensa en salario, la otra piensa en flujos. Una teme ser reemplazada, la otra permanece tranquila cuando llegan las crisis. Porque el propietario no depende de una sola fuente, controla la fuente misma. Aquí ocurre la ruptura psicológica. A la mayoría se le enseñó a temer a la propiedad. Les dijeron que la responsabilidad es peligrosa, que el control es arriesgado, que mantenerse pequeño es más seguro. Es condicionamiento. En realidad, la posición más peligrosa del mundo es no poseer nada más que tu cuerpo y tu tiempo. El cuerpo se cansa. El tiempo se agota. El mercado no tiene piedad. Maquiavelo advertía que el gobernante que no fortalece su posición termina perdiendo incluso lo que ya tiene. El trabajo no fortalece una posición, solo mantiene la supervivencia. La propiedad crea apalancamiento. Imagina a dos personas. La primera es muy competente, inteligente, disciplinada, con experiencia, pero no posee nada más allá de sus habilidades.
Si el mercado cambia, sus habilidades pierden valor. Si se enferma, sus ingresos se detienen. Si aparece alguien más barato, es reemplazada. Ahora la segunda persona, tal vez menos talentosa, menos brillante, menos trabajadora, pero posee un activo, un negocio, una plataforma, un contrato, un acceso, una audiencia. Puede cometer errores, puede descansar, puede desaparecer por un tiempo. El sistema sigue pagando. Esta asimetría lo cambia todo. Por eso la riqueza siempre se concentra en la cima, no porque esas personas sean mejores, sino porque ocupan mejores posiciones. Maquiavelo entendía una regla brutal. Las personas no se someten a la moral, se someten a la ventaja y al miedo. Si controlas lo que las personas necesitan, controlas su comportamiento. Los trabajadores necesitan ingresos. Las empresas necesitan clientes. Las sociedades necesitan orden. Quien controla la necesidad, controla el movimiento. Por eso el dinero más rápido siempre se encuentra donde hay presión. Falta de tiempo, falta de atención, falta de certeza, falta de dirección. Las masas ven problemas y se quejan. Las élites ven problemas y construyen sistemas alrededor. No es crueldad, es claridad. Pero la propiedad por sí sola no es el nivel más alto. Existe algo aún más poderoso. Algunos poseen activos, otros poseen percepción, y la percepción gobierna a las masas. Este es el siguiente principio. La percepción crea la realidad. Las personas no compran la verdad, compran una interpretación. Dos productos idénticos, precios radicalmente distintos. Dos personas igual de competentes, resultados completamente opuestos. ¿Por qué? Porque el valor percibido define el valor real. Maquiavelo escribió que un gobernante debe parecer virtuoso, no necesariamente serlo, porque la mayoría juzga con los ojos, no con la mente. Las marcas no venden productos, venden significado. Los políticos no venden programas, venden emociones. Los empresarios no venden servicios, venden futuros. Los pobres creen que la calidad habla por sí sola. Los poderosos saben que sin percepción, la calidad permanece invisible. Por eso las élites invierten millones en imagen, narrativas y símbolos, no por vanidad, sino por estrategia. Existen personas mucho más competentes que sus superiores y aún así invisibles, y otras con habilidades promedio que ascienden rápidamente. No es injusticia, es un mecanismo. Si no controlas cómo te perciben, el mundo lo hará por ti. Y una vez que esa imagen se fija, escapar de ella se vuelve casi imposible. Controlar la percepción es poseer sin poseer. No controlas el valor, controlas el juicio sobre el valor. Si las personas creen que eres poderoso, actúan en consecuencia. Si creen que eres valioso, pagan. Si creen que eres peligroso, se retiran. Si creen que eres ordinario, desapareces. A esta altura, los principios empiezan a conectarse. No vendas tu tiempo. Posee las fuentes. Controla la percepción. Pero aún no es suficiente. Sin paciencia, sin apalancamiento y sin alternativas, el poder se derrumba tan rápido como se eleva. Existe una razón exacta por la cual la mayoría de las personas nunca cruza un verdadero umbral, incluso cuando son inteligentes, disciplinadas y capaces. Esa razón es la impaciencia. La impaciencia destruye más fortunas que la ignorancia,
la pereza y la mala suerte juntas. Maquiavelo lo entendía con claridad. Escribió que la fortuna es como un río violento. Arrastra a quienes se lanzan sin preparación y se somete a quienes construyen diques con anticipación. El mundo moderno está diseñado para atacar la paciencia, recompensas instantáneas, entretenimiento constante, reacciones inmediatas. Todo entrena a las personas a actuar para aliviar la incomodidad, no para dominar la situación. El hombre impaciente siempre es predecible, y la previsibilidad es debilidad. Compra demasiado pronto, vende demasiado rápido, acepta malas condiciones solo para escapar de la incertidumbre. No actúa para ganar, sino para dejar de sentir presión. La paciencia no es inacción, es retraso controlado. La capacidad de observar mientras otros se exponen. La disciplina de no hacer nada cuando actuar sería prematuro. Maquiavelo advertía que un gobernante incapaz de esperar siempre ataca demasiado pronto y destruye su propia posición. El poder ama el tiempo. El dinero ama el tiempo. La influencia ama el tiempo. Quien sabe esperar obliga a los demás a mostrar sus cartas. En una negociación, quien rompe el silencio primero casi siempre pierde. En los negocios, quien entra demasiado pronto sin ventaja se convierte en combustible para quienes supieron esperar. Esto nos lleva al siguiente principio: el apalancamiento. El esfuerzo sin apalancamiento es una forma de esclavitud. Si una hora de trabajo produce un solo resultado, estás encadenado al reloj. No importa cuánto te esfuerces, no puedes superar los límites de tu cuerpo. Maquiavelo escribió que la fuerza de un gobernante no se mide por su poder personal, sino por el poder que es capaz de movilizar. Eso es apalancamiento. Solo existen unas pocas formas reales de apalancamiento. La primera es el capital, usar el dinero de otros para acelerar el crecimiento. Los pobres temen la deuda porque no controlan el riesgo. Los ricos usan la deuda porque controlan los sistemas. La segunda forma son las personas, equipos, jerarquías, estructuras. Un individuo es limitado. 10 individuos alineados bajo una sola voluntad se convierten en una máquina. La tercera forma es la tecnología. Sistemas que funcionan sin emociones, sin cansancio, sin dudas. El código no duda. La automatización no siente miedo. Por eso las verdaderas aceleraciones de riqueza siempre están ligadas a la escala. Quienes se enorgullecen de hacerlo todos solos, casi siempre permanecen pequeños. No porque sean incapaces, sino porque están limitados. Ahora viene la siguiente capa: las alternativas. La dependencia es una vulnerabilidad, una sola fuente de ingresos, una sola habilidad, un solo empleador, una sola plataforma. Si desaparece, todo se derrumba. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes mantener siempre alianzas y rutas de escape, porque quien no tiene opciones debe aceptar cualquier condición. Las alternativas crean libertad. Cuando tienes opciones, no suplicas, decides. Por eso algunas personas soportan humillación, malas condiciones y falta de respeto, y otras simplemente se van, no porque sean más valientes, sino porque están preparadas. La paciencia crea el momento correcto. El apalancamiento multiplica la fuerza. Las alternativas evitan el colapso. Esta es la arquitectura del dominio sostenible, pero ahora entramos en un territorio donde muchos se bloquean internamente, porque aquí las últimas ilusiones de justicia comienzan a desaparecer. La mayoría de las personas pasa toda su vida jugando un juego cuyas reglas nunca escribió, y luego se sorprende de perder una y otra vez. Siguen instrucciones, compiten dentro de marcos que jamás eligieron y esperan que el esfuerzo sea recompensado. Eso no es mala suerte, es ingenuidad, y la ingenuidad siempre tiene un precio. Maquiavelo escribió que quien lucha según las reglas de su enemigo ya está medio derrotado. El verdadero poder
no comienza cuando juegas mejor, comienza cuando defines el juego. Aquí está el siguiente principio. El control de las reglas siempre vence a la habilidad. Mira un casino. Los jugadores entran con esperanza, estudian probabilidades, buscan sistemas, creen que la inteligencia o la suerte serán suficientes, pero olvidan lo esencial. Ellos no crearon la estructura. El casino no gana porque sea más inteligente que cada jugador individual. Gana porque controla el marco. La misma lógica gobierna los negocios, las carreras y las sociedades enteras. Algunos compiten por puestos, otros crean mercados, algunos pelean por precios, otros deciden quién puede participar. Algunos trabajan en plataformas, otros son dueños de las plataformas. Maquiavelo lo entendía con claridad. Quien no influye en las reglas siempre es reemplazable. Por eso las élites influyen en las leyes. Por eso las grandes empresas fijan estándares. Por eso el acceso importa más que la calidad. Si no controlas la entrada, siempre estás expuesto. Pero vayamos más profundo. Existe un principio que muchas personas rechazan emocionalmente antes siquiera de entenderlo. La explotación de las debilidades. Suena duro, pero la realidad no se preocupa por tu comodidad. Maquiavelo fue directo. El poder no se mantiene con bondad, sino con decisión en el momento en que otros dudan. La debilidad existe en todas partes, en las personas, en los mercados, en los sistemas, en los estados. La pregunta nunca es si existe una debilidad, la pregunta es ¿quién la ve primero? Cada gran fortuna nació de una carencia: falta de tiempo, falta de atención, falta de seguridad, falta de claridad. Las masas ven problemas y se quejan. Las élites ven problemas y construyen estructuras alrededor. No es crueldad, es posicionamiento. Quien se niega a reconocer debilidades termina convirtiéndose en débil. Por eso quienes actúan mientras otros debaten moralidad terminan ganando. Ahora aparece un arma silenciosa: el silencio. El silencio es una forma de dominación. La mayoría de las personas pierde poder porque habla demasiado. Revela planes, emociones, intenciones. Maquiavelo advertía que quien habla demasiado pronto se desarma a sí mismo. El silencio crea presión. En una negociación, quien rompe el silencio primero casi siempre hace una concesión. Explica, se justifica, retrocede. La parte fuerte observa. El silencio crea misterio. Cuando hablas poco, los demás proyectan, asumen, temen, sobreestiman. La opacidad fortalece la posición. Los débiles se explican. Los fuertes dejan que otros se convenzan solos. Ahora llegamos a un nivel superior: la transformación. Los pobres piensan en transacciones, tiempo por dinero, servicio por pago, producto por precio. Es pensamiento de supervivencia. Los poderosos piensan en cambio. No venden acciones, venden resultados, no productos, identidades. Maquiavelo lo entendía en política. Las personas no siguen leyes, siguen visiones del futuro. El fitness no es entrenamiento, es la imagen de la fuerza. La educación no es conocimiento, es estatus. La tecnología no es comodidad, es control. Cuando vendes una transformación, el precio deja de ser central. Las personas pagan por convertirse en alguien distinto. Así nacen los imperios. Ahora conecta todos los puntos. Algunos venden su tiempo, otros construyen fuentes. Algunos trabajan, otros poseen. Algunos buscan la verdad, otros moldean la percepción.
Algunos se apresuran, otros esperan. Algunos actúan solos, otros se multiplican con sistemas. Algunos dependen de un solo camino, otros crean alternativas. Algunos juegan el juego, otros escriben las reglas. Algunos dudan, otros usan las debilidades. Algunos hablan, otros guardan silencio. Algunos hacen negocios, otros transforman personas. Esto no es moral, es un mapa de la realidad. Y si sigues aquí, algo dentro de ti ya empezó a moverse. Queda una última capa, la más sutil, la más peligrosa. Existe una razón por la cual la mayoría de las personas escucha todo esto y aún así no cambia nada. No porque no lo haya entendido, sino porque entender es cómodo. Maquiavelo escribió que entre cómo viven los hombres y cómo deberían vivir existe una distancia tan grande que quien elige la moral por encima de la eficacia termina destruyéndose a sí mismo. En el mundo moderno, la destrucción rara vez es dramática. Se parece a una vida aceptable, un ingreso estable, una rutina segura, décadas sin colapso, pero también sin avance real. Es la prisión más sofisticada que existe. A las personas les encantan las ideas que no exigen acción. Les hacen sentir inteligentes, conscientes, especiales, pero no cambian nada. Por eso la mayoría consume la verdad como entretenimiento, interesante, incómodo y luego olvidado. Y exactamente por eso permanecen donde están. La riqueza y el poder nunca llegan a quienes solo están de acuerdo. Llegan a quienes deciden actuar, deciden arriesgar, deciden romper con lo que les enseñaron como correcto. Miremos la realidad sin adornos. Si todavía intercambias tiempo por dinero, eres dependiente. Si no posees activos, eres vulnerable. Si no controlas la percepción, siempre serás subestimado. Si te apresuras, serás manipulado. Si no tienes apalancamiento, eres débil. Si no tienes alternativas, estás atrapado. Si juegas con las reglas de otros, eres reemplazable. Esto no es un insulto, es un diagnóstico. Maquiavelo nunca escribió para las masas. Escribió para quienes estaban dispuestos a ver la realidad sin ilusiones reconfortantes. La mayoría elige una mentira cómoda. Una minoría elige una verdad peligrosa. Y esa minoría siempre ha gobernado el mundo. Mientras escuchabas, algo ocurrió dentro de ti. O sentiste resistencia, o sentiste resonancia. Y la resistencia es la clave. Si algo aquí te incomodó, amenaza una identidad antigua. Si sentiste miedo, percibiste el precio real de quedarte inmóvil. Si sentiste tensión, estás en un punto de quiebre. La psicología humana es simple. Las personas defienden aquello con lo que se identifican. Si estas ideas te incomodaron, atacan una versión de ti que ya no quieres seguir siendo. Desde este momento, hay algo que ya no puedes decir. No puedes decir, no lo sabía. Ahora lo sabes, y si vuelves a los mismos patrones, lo harás conscientemente. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. La fortuna favorece a los audaces y aplasta a los indecisos. Este canal no es para todos. Es para quienes dejan de ser una pieza en el tablero y empiezan a ver el tablero completo. Cada video aquí añade una capa, una herramienta, un ángulo más de control. Si sentiste valor real, no neutralices este momento. Suscríbete. No como un clic automático, sino como una decisión de seguir viendo lo que la mayoría evita.
Deja un like, no por el algoritmo, sino como una señal para ti mismo. No pasé de largo. Y ahora, el paso más importante. Envía este video a una sola persona. No a un grupo, no a una historia, a alguien cercano, capaz, pero viviendo por debajo de su potencial. ¿Por qué? Porque el conocimiento se multiplica cuando se comparte conscientemente. Porque el poder nunca se construye en soledad. Y porque la historia nunca cambia por individuos aislados, sino por mentes alineadas. La mayoría cerrará este video y lo olvidará. Algunos lo pensarán. Unos pocos comenzarán a reorganizar su forma de pensar, de decidir y de actuar. La pregunta no es quién eras antes. La pregunta es quién decides ser después de este momento. El mundo nunca será justo, pero puede ser tuyo.